Hola a todos, nos encontramos desde la Universidad Internacional de las Américas el día de hoy con nuestra segunda entrevista y estamos con Alex Solís Fallas, abogado constitucionalista. Y bueno, don Alex, muchísimas gracias por estar el día de hoy por acá. Muchísimas gracias, María José, y mi saludo respetuoso para las personas que nos están viendo. Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que quiero conversar con usted, sobre todo, ¿verdad?, lo que es el derecho, ¿verdad?, que es como un tema, bueno, me llama la atención, soy estudiante de Derecho, soy su alumna incluso, pero hay varias cosas, ¿verdad?, que como a personalidades como usted uno quiere preguntarle para mayor conocimiento. Por ejemplo, digamos, ¿a usted qué lo motivó, ¿verdad?, a estudiar Derecho? ¿Qué fue lo que lo motivó a dedicarse a todo eso? Un pleito en el colegio. Yo era presidente del gobierno estudiantil y un estudiante incurrió en una falta muy leve, muy insignificante, y se reunió el consejo de profesores y tomaron la decisión de expulsarlo. De algún lado saqué fuerzas o sentido de la justicia y yo emprendí un camino de defensa de ese estudiante ante el consejo de profesores. Terminamos ganando la batalla. Al estudiante lo suspendieron, me parece que 3 días, pero pudo continuar sus estudios y nos graduamos juntos. Y un profesor de aquella época, que yo digo que ha sido uno de mis mentores, don Ronnie Sánchez, era el profesor de estudios sociales, me dijo que por lo que él había visto yo debería estudiar Derecho. Y a partir de ese momento me lo comencé a preguntar y terminé estudiando Derecho. Normalmente, ¿verdad?, cuando uno escoge la carrera de Derecho casi siempre es como por algún tema personal, siento yo, ¿verdad? Normalmente cuando yo inicio los cursos de Derecho, una pregunta clásica que le hago a mis estudiantes es ¿y por qué está estudiando Derecho? Y esa pregunta me permite coincidir con usted. En efecto, siempre las personas me dan una razón muy personal por la cual han tomado la decisión de estudiar esta carrera tan linda. Para ustedes, don Alex, ¿qué características o habilidades debe tener una persona que se mete a estudiar Derecho? Yo diría que más que estudiar Derecho, estudiar cualquier carrera en la vida, hay que estar muy claro en las metas que uno tiene y luego muy firmemente convencido de que se quiere trabajar lo necesario y lo suficiente, no solamente para ser un buen estudiante, sino también un buen profesional y una gran persona en la vida. Entonces yo hablo en general, vivimos en un medio muy competitivo y si no trabajamos fuerte, si no estudiamos mucho, si no tratamos de darle siempre nuestro mejor esfuerzo, pues vamos a quedar afuera, de manera que yo creo mucho en el trabajo, en la disciplina, en la claridad de metas y objetivos y fundamentalmente en trabajar por alcanzar esos objetivos. Ningún padre de familia estudia por uno, nadie le hace la tarea a uno, somos nosotros los que tenemos que esforzarnos y trabajar para alcanzar las metas. ¿Y qué tipo de apoyo se necesita para llevar a cabo bien la profesión? ¿Qué apoyos se necesita? ¿Qué complementos? Aparte de, se supone, la parte económica, ¿verdad? Creo que es esencial para poder estudiar, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto, no todos estamos en una universidad pública. Aparte de la, digamos, economía y todo eso, ¿qué más se necesita para llevar a cabo? Para estudiar Derecho. Bueno, como le decía yo, esa vocación de estudiar, de no atenerse a lo que dice el profesor en el aula, a lo largo de la carrera en Derecho y en las demás carreras, los estudiantes se van a encontrar con profesores muy buenos, que aman y viven con pasión su rol de ser profesores, pero también se van a encontrar con profesores no tan buenos, profesores y profesoras, ¿verdad? De manera que el estudiante debe estar muy consciente de la circunstancia en la que se va encontrando en cada uno de sus cursos y estar dispuesto a complementar lo que no recibe del profesor o lo que no recibe de la universidad. El paso por la universidad es nada más
pinceladita de conocimiento que le da a uno las herramientas básicas para después desarrollarse como profesional. Están las bibliotecas convencionales, la de ir y pedir un libro y pasar páginas y oler a viejo libro o nuevo, pero también están las bibliotecas virtuales y hay que aprender a manejarlas junto con todas las tecnologías de información y comunicación. Pero reitero, lo que más se necesita en la vida para ser exitoso es la disciplina, la perseverancia, el trabajo y la claridad de metas. Hay dos panoramas, don Alex, en su vida, que son el derecho y la política, ¿verdad? Usted decidió complementarlos. Pero hay algo que me llama la atención de los, no sé si son 13 partidos, ¿por qué Liberación Nacional? Bueno, yo soy liberacionista posiblemente al principio por tradición. Tengo 60 años. Este país estuvo, uno podría decir que repartido entre socialcristianos y liberacionistas. Mi padre peleó en la revolución de 1948 al lado de Pepe Figueres. Mi madre también era liberacionista, de manera que yo puedo decir que soy liberacionista desde que estaba en el vientre de la madre. Sí es cierto que uno respira y piensa como piensa la madre cuando está embarazada. Pero claro, después uno crece y a partir del colegio y la universidad estudié mucho lo que es la socialdemocracia y siempre creí que Liberación Nacional reflejaba de mejor manera, desde ese punto de vista de la socialdemocracia, las aspiraciones del pueblo costarricense. Su cargo como diputado, don Alex, en el periodo del 86 al 90, ¿qué experiencia le dejó ser parte de la Asamblea Legislativa? Estaba muy joven. A mí me eligieron de 27 años y terminé mi diputación cumpliendo los 32 años. También tuve otro mentor ahí y así lo entendí, que era muy joven y que necesitaba mucho consejo. Me encontré con un ex profesor mío de la universidad, don Fernando Bolio, un humanista. Él me dio derechos humanos, me dio derecho constitucional y me duplicaba la edad posiblemente y coincidimos. Él era diputado, yo también, por el mismo partido, y de manera permanente le pedí consejo y él desde el primer día me dijo: Alex, es cierto que nos toca ser diputados por 4 años, es cierto que nos toca servirle a Costa Rica por 4 años y tenemos que hacerlo de la mejor manera, pero usted con su juventud entienda que puede, con lo que va a aprender aquí, si se lo propone, asumir que está haciendo un posgrado. Y entonces a mí me marca mucho ese consejo y todos los días me decía a mí mismo: estoy trabajando por Costa Rica, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo tanto, que eso me estimulaba muchísimo para hacer mejor las cosas. Tuve posiciones complejas, fui presidente de la primera comisión que investigó el narcotráfico en Costa Rica. Eso marca un antes y un después en materia de investigación en nuestro país. Fue muy tenso, recibí hasta amenazas de muerte, pero aparte de eso y el aporte que hicimos a Costa Rica, porque fuimos un equipo los que trabajamos en la denuncia de un caso muy grosero que se produjo de un narcotraficante que llegó a nuestro país en esa época, también me encontré con que había un gran vacío, que no sabíamos que era control político en aquella época. Entonces yo comencé a estudiar y a escribir y creo que por ahí también se hace un aporte al país. Mi primer libro tiene que ver con problemas relacionados con el narcotráfico y el relato de lo que fue mi paso por esa comisión de narcotráfico como presidente. Fue una experiencia en lo humano indescriptible, 4 años intensísimos, de mucho trabajo y creo que de servicio a Costa Rica. ¿El rendimiento de la Asamblea ha sido progresivo o no con respecto a esa etapa suya? O sea, actualmente la Asamblea, ¿cómo la considera usted? ¿Mejor, peor a cuando usted estuvo? Es muy difícil hacer comparaciones, porque siempre la Asamblea Legislativa aprobará las leyes que requiere el país.
Sin embargo, intentando ser objetivo, si uno compara la integración, no de la Asamblea Legislativa, de la cual yo fui parte, sino esa y otras, uno se puede encontrar con que en esas asambleas legislativas había gente muy preparada, gente con una enorme capacidad. Yo puedo citarle 12, 15 nombres de la Asamblea Legislativa de la cual yo fui parte, reitero, entre 1986 y 1990, de gente súper reconocida, gente admirada y respetada en Costa Rica, y hoy uno hace un repaso de nombres de mujeres y hombres importantes de la actual integración o de la pasada o de la trasanterior, y escasamente uno se encuentra con 2 o 3 personas, digamos, que tienen ese perfil de persona conocida a nivel nacional por sus aportes, por su experiencia, por su contribución a la solución de los problemas del país. En uno de sus libros, Crítica a la enseñanza del derecho, que de hecho fue uno de los libros que he leído suyos, usted critica la enseñanza del derecho en las universidades, de manera general, ¿verdad? En palabras resumidas, ¿qué es lo más relevante para usted que deben cambiar las universidades con respecto a la enseñanza del derecho? Bueno, primero que nada, la actualización, la renovación de los programas de estudio. Es cierto que hay algunas universidades que lo han hecho, pero en general uno se encuentra con que seguimos enseñando derecho, enseñando y pensando el derecho como se hacía décadas atrás, y todo cambia, la vida cambia, cambian los principios, cambian los valores, cambian las concepciones de lo que es el Estado constitucional, democrático y social de derecho, y en esa misma medida deben cambiar los programas que se enseñan en las facultades con el propósito de que el derecho que enseñamos sea un derecho vivo y no un derecho muerto. En segundo lugar, hay que cambiar el rol de los profesores. Existe la mentalidad de que lo más importante en el aula es el profesor, y eso hay que invertirlo. El fin último de la enseñanza son los estudiantes, y a ellos nos debemos los profesores. Pero en ese entendimiento debe ir acompañado de técnicas de aprendizaje para poner en valor el papel del estudiante como constructor y autor de su propio conocimiento, y el profesor sirviendo a esta ecuación como un mediador, como un facilitador, para permitirle al estudiante por sí mismo construir su propio conocimiento. Y esto implica necesariamente capacitar al profesor para entender sus nuevos roles, y para que el profesor entienda que no puede en estos tiempos dar clases nada más mediante la famosa clase magistral. Mucha gente, ¿verdad?, cuando tienen algún malestar con lo que es el Poder Judicial, siempre dice, es que las leyes de este país, etcétera, ¿verdad? Para mí, digamos, el problema no es la ley, porque la ley está, sino es como lo dice un libro suyo que también leí, la Constitución es lo que los jueces dicen. ¿Qué piensa usted al respecto con todo lo que está pasando ahorita en el Poder Judicial? Bueno, hoy los hechos están poniendo en valor ese libro y demostrando que en efecto muchas veces los jueces hacen más de lo que la Constitución les pide que hagan. No debemos perder de vista nunca que los jueces, fundamentalmente los magistrados, son figuras de poder, son titulares de poder. A los 22 magistrados les corresponde el gobierno de la Corte, y eso implica ejercer poder. Y a la par del ejercicio del poder hay que tener muchísimos controles, porque la tendencia humana de quienes tienen poder en cualquier ámbito de la vida es hacia el abuso, hacia el desvío, hacia el manejo del poder de manera contraria como establece la ley. Y lo que estamos viendo en estos días es precisamente el uso arbitrario de algunos magistrados del poder que la Constitución les ha conferido. De manera que al final se está produciendo en la práctica lo que se plantea en el libro, que por ejemplo la Constitución
termina diciendo no lo que las palabras de la Constitución expresan, sino lo que le da la gana a unos cuantos en la Corte Suprema de Justicia, y eso genera crisis, eso está provocando todo el problema, todo el disgusto, la angustia, el enojo ciudadano, y por supuesto que tenemos que reaccionar. La Corte Suprema de Justicia, para decirlo en un lenguaje muy coloquial, muy popular, es el trapito de dominguear de los costarricenses. Es el diamante sobre el cual se construye el edificio democrático. Y en estos momentos ese trapito, ese diamante están percudidos. Y de lo que se trata en estos momentos es de volverlos a blanquear para que la gente tengamos confianza en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema político, en nuestro sistema judicial. Don Alex, ¿la pena de muerte sería o no una solución? De ninguna manera, de ninguna manera. Somos humanistas y no puede atribuirse al Estado en ninguna situación la posibilidad o el poder de quitarle la vida a otra persona. Si hay delincuencia, si hay criminalidad en el seno de la sociedad, tenemos que trabajar con otros medios, con otros instrumentos para combatirla, pero la pena de muerte no va a resolver nunca el crimen organizado ni la criminalidad común. Otros países tienen pena de muerte y no han terminado con las cosas que detesta la sociedad desde el punto de vista de los crímenes. ¿Y la cadena perpetua? Tampoco creo yo en esas medidas extremas. A la gente hay que rehabilitarla. Obviamente que debemos cambiar las visiones que tenemos nosotros sobre la administración de justicia, pero me parece a mí que esos son castigos extremadamente severos que no debemos pensar desde las lógicas, los principios o los valores del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Y yo sé que al decir esto, María José, posiblemente para las víctimas, para las personas que han sufrido las consecuencias de abusos, de violaciones, de homicidios en sus familias, etcétera, les cueste entender este tipo de planteamientos, pero más allá de esas experiencias individuales, como sociedad que cree en una concepción humanista del ser humano y del Estado mismo, pues debemos buscar otro tipo de soluciones y no estas sanciones tan fuertes, tan violentas. Si usted no hubiera sido abogado, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera escogido? ¿Qué problema, María José? Porque a mí me gusta todo. Realmente yo era bueno para las matemáticas, me encanta la medicina, me encanta la ingeniería y la arquitectura, pero también el periodismo. Yo finalmente creo que sí pueden haber vocaciones, pero más importante que la vocación es la ilusión que uno le ponga a cualquier carrera que emprenda. No existe la carrera perfecta para usted ni para mí. Lo que hay hacia adelante son múltiples posibilidades y opciones y uno debe escoger una de ellas a sabiendas de que en el camino del ejercicio de esa profesión habrán cosas muy lindas y otras no tanto, pero que en todo caso así es la vida. El camino de la vida no es recto, hay curvas, hay cuestas, hay bajadas, y así lo debemos entender para asumirse, para entenderse y para construirse uno en ese camino largo donde uno está haciendo los esfuerzos que le tocan a nivel personal, pero también la vida le está jugando un ajedrez que uno a veces no se espera. Muchas veces, la mayoría del tiempo, si uno trabaja fuerte, él le va a ganar a la vida en la consolidación de sus proyectos y sus planes, pero en otras ocasiones hay imponderables y se vienen los problemas, pero hay que mantenerse, levantarse y caminar de frente siempre con la cara puesta al sol, aunque otros nos quieran mirar. En 3 palabras, ¿cómo escribiría usted el legado que le ha dejado durante toda su vida al derecho? Bueno, yo soy muy joven para hablar de legados. Tengo todavía muchísimo que aprender y tengo muchísimo que escribir, pero sin hablar de legados, soy una persona
muy convencida de que el derecho tiene que actualizarse de manera permanente para que no pierda vigencia y que si queremos nosotros orientar por un buen camino el Estado constitucional, democrático y social de derecho, debemos de manera permanente intentar ver cuáles son los principios y los valores, cuáles son las aspiraciones, cuáles son las creencias de la gente. Porque muchas veces se hacen las leyes desde los escritorios. Muchas veces los diputados escriben una ley, promulgan una ley sin considerar lo que la gente quiere. Y la democracia es producto de la gente. En la democracia la gente manda. Y la voz de la gente hay que escucharla. Escucharla no solamente para definir por dónde el gobierno debe ir, sino también de cómo deben ser las leyes. Reitero, para que tengamos un Estado constitucional, democrático y social de derecho, aterrizado en las aspiraciones y los deseos de la gente, y no un Estado colgado de las nubes donde nadie cree ni nadie respeta. ¿De qué está más surgida Costa Rica en este momento, 2018? ¿De mejores y profesionales más capacitados o de una reforma total de la Constitución? Las dos cosas deben ir de la mano. El Estado constitucional, el Estado de Derecho, es un Estado que se fundamenta en las leyes. Las leyes es el instrumento que tienen las personas que gobiernan. De manera que una prioridad básica en estos momentos, me parece a mí, es modernizar el aparato público, el andamiaje jurídico que le da vida a nuestra administración pública, a nuestro sistema. Yo trabajaría muy fuertemente en primera instancia por modernizar ese vehículo, ese carro que se ha vuelto un modelo muy viejo, me refiero a la constitución política y a la estructura general del Estado, y siempre que la gente procure en cada una de las elecciones escoger a muy buenas mujeres y muy buenos hombres que nos gobiernen para que a partir de un Estado moderno, una constitución actualizada, podamos como país y como sociedad responder a las expectativas de la gente, que reitero, es el fin último o la razón de ser de todo nuestro sistema jurídico político. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que actualmente estudian y quieren estudiar Derecho? Que lo hagan. Es una carrera saturada, ciertamente, pero es tan linda, es tan amplio el horizonte de posibilidades que nos ofrece la carrera, que si se es buen estudiante, que si se es buen profesional, siempre van a haber oportunidades de trabajo. En general, excepto las ingenierías y las carreras técnicas, los espacios laborales están muy saturados, de manera que esa es una realidad. La diferencia la tenemos que hacer cada uno de nosotros en el esfuerzo y la calidad de personas y de profesionales que nos propongamos ser. Y para finalizar, don Alex, ¿está Costa Rica a tiempo? Qué pregunta tan complicada. La gente está muy brava, la gente está muy molesta, la gente está indignada. En las encuestas de opinión, en los informes que hace el Estado de la Nación, en las mesas redondas, en las conferencias, en los artículos que se escriben a diario en los medios de comunicación colectiva, tanto prensa escrita como virtual, todos los días se expresan esos niveles de angustia y de desafección hacia el sistema político. Yo creo que estamos a tiempo de emprender el camino de las rectificaciones, ahora que estamos en paz. Y el esfuerzo que debemos hacer es convencernos de que toda esta angustia debe servir para algo. Debemos sí cambiar la actitud ciudadana, que nos ha quedado muy rico, muy fácil y muy cómodo criticar a los otros, fundamentalmente a la clase política, sin entender que el país lo hacemos todos. Es muy fácil desde la gradería, como lo suelo decir en clase, pedirle el máximo esfuerzo a los jugadores que están intentando ganar un partido en la cancha, y hasta los criticamos, pero el asunto es entender que el partido por Costa Rica nos corresponde jugarlo a todos juntos, y que la tarea de la reconstrucción de Costa Rica es un compromiso de todos, y que si no lo hacemos, ahí sí que se
ahí sí que podría resultar tarde los esfuerzos que hagamos. De manera que nada nos impide que en estos momentos nos constituyamos en arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Estuvimos conversando con don Alex Ortiz Fallas, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias, don Alex, por mucho gusto. Conversar con nosotros. De verdad que valoro mucho su tiempo y de verdad muchísimas gracias. Con mucho gusto, a las órdenes.